Saludos, amantes de las historias bíblicas. Hoy nos sumergiremos en un tema candente que rara vez se discute abiertamente. Los personajes más lujuriosos de la Biblia. Prepárense para un viaje a través de las páginas sagradas, donde descubriremos que incluso los elegidos por Dios tuvieron sus momentos de debilidad carnal. Comencemos. Número 10. Sansón. Iniciamos nuestro recorrido con Sansón, el hombre de fuerza sobrehumana y debilidad por las mujeres. En Jueces 16, versículo 1, leemos: Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una ramera, y se llegó a ella. Este versículo nos muestra que Sansón no era ajeno a los placeres carnales, pero su lujuria alcanzó su punto máximo con Dalila. Aunque sabía que ella intentaba traicionarlo, Sansón no pudo resistir sus encantos. Su deseo por ella lo llevó a revelar el secreto de su fuerza, lo que finalmente causó su caída. La historia de Sansón nos recuerda que incluso los más fuertes pueden caer ante la tentación de la carne. Nos enseña la importancia de mantener nuestros deseos bajo control y no permitir que nublen nuestro juicio. Número 9. Amnón. Subiendo en nuestra lista encontramos a Amnón, hijo del rey David. Su lujuria lo llevó a cometer un acto atroz contra su propia hermanastra, Tamar. En 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 1 y 2, se nos dice: Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, Amnón se enamoró de ella. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. La obsesión de Amnón por Tamar lo llevó a engañarla y abusar de ella, un acto que desencadenó una serie de eventos trágicos en la familia real. Esta historia nos muestra cómo la lujuria descontrolada puede llevar a acciones terribles y consecuencias devastadoras. Número 8. Jezabel. Continuamos con Jezabel, la infame reina de Israel. Aunque la Biblia no menciona explícitamente sus actos sexuales, su adoración a Baal y a Asera, dioses asociados con rituales sexuales, sugiere una inclinación hacia la lujuria. En Primera de Reyes 16, versículo 31, se nos dice que ella introdujo la adoración a Baal en Israel. Y como si fuera poco andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Jezabel no solo practicaba estos cultos paganos, sino que también los promovía activamente en Israel. Su influencia llevó a muchos a apartarse del Dios verdadero y a participar en prácticas sexuales inmorales. Número 7. Herodes Antipas. Avanzando en nuestra lista, llegamos al Nuevo Testamento con Herodes Antipas. Su lujuria lo llevó a cometer adulterio con Herodías, la esposa de su hermano. Marcos 6, versículos 17 y 18, nos cuenta: Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. La lujuria de Herodes no solo lo llevó a tomar a la esposa de su hermano, sino que también lo hizo vulnerable a la manipulación. Cuando la hija de Herodías bailó para él, quedó tan cautivado que prometió darle lo que pidiera, lo que resultó en la ejecución de Juan el Bautista. Número 6. Potifar y su esposa. En el puesto número 6 tenemos un dúo lujurioso, Potifar y su esposa. Aunque Potifar no aparece directamente involucrado en actos lujuriosos, el hecho de que comprara a José, descrito en Génesis 39, versículo 6 como
de hermoso semblante y bella presencia. Sugiere que podría haber tenido intenciones más allá de simplemente adquirir un esclavo. Sin embargo, es la esposa de Potifar quien realmente destaca en esta historia. Génesis 39, versículo 7, nos dice: Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: Duerme conmigo. Su lujuria por José era tan intensa que lo persiguió incansablemente, llegando incluso a inventar una acusación falsa cuando él la rechazó. Esta historia nos enseña sobre la importancia de la integridad y la fidelidad, incluso frente a fuertes tentaciones sexuales. Número 5. Salomón. A medida que nos acercamos al top 5, encontramos al rey Salomón, conocido por su sabiduría y por su harén. Primera de Reyes 11, versículo 3, nos da una idea de la magnitud de su lujuria. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. A pesar de su incomparable sabiduría, Salomón no pudo controlar sus deseos carnales. Su lujuria no solo lo llevó a acumular un número exorbitante de esposas y concubinas, sino que también lo alejó de Dios. Sus esposas extranjeras lo indujeron a adorar a otros dioses, contradiciendo su propia sabiduría y las leyes de Dios. La caída de Salomón nos recuerda que incluso los más sabios pueden ser víctimas de la lujuria si no mantienen sus deseos bajo control. Número 4. Onán. En el cuarto lugar de nuestra lista tenemos a Onán, cuyo nombre ha quedado asociado para siempre con el acto de la masturbación. Sin embargo, su pecado fue más complejo que eso. En Génesis 38, versículos 8 y 9, leemos: Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. El acto de Onán fue considerado tan egoísta y lujurioso, que Dios lo castigó con la muerte. Su historia nos enseña sobre la importancia de cumplir con nuestras responsabilidades y no permitir que nuestros deseos egoístas nos dominen. Número 3. Lot y sus hijas. Llegando al podio tenemos una historia perturbadora que involucra a Lot y sus hijas. Después de escapar de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot, temiendo que no quedasen hombres para continuar su linaje, decidieron emborrachar a su padre y acostarse con él. Génesis 19, versículos 31 y 32, nos cuenta: Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Esta historia escandalosa nos muestra cómo la lujuria y el miedo pueden llevar a acciones extremadamente inmorales. Nos recuerda la importancia de confiar en Dios incluso en las circunstancias más desesperadas, en lugar de tomar decisiones basadas en nuestros propios deseos o temores. Número 2. Judá. En el segundo lugar de nuestra lista encontramos a Judá, el cuarto hijo de Jacob. Su historia de lujuria se encuentra en Génesis 38. Después de la muerte de su esposa, Judá se encontró con una mujer que él creía que era una ramera y no dudó en acostarse con ella. Génesis 38, versículos 15 y 16, nos dice: Cuando Judá la vio, la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: Déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera, y ella dijo:
¿qué me darás por llegarte a mí? Lo que Judá no sabía era que esta ramera era en realidad su nuera Tamar, quien se había disfrazado para engañarlo y concebir un hijo, ya que Judá no había cumplido su promesa de darle a su hijo menor en matrimonio. Esta historia nos muestra cómo la lujuria puede cegarnos y llevarnos a cometer actos que normalmente consideraríamos impensables. También nos recuerda la importancia de cumplir nuestras promesas y responsabilidades. Número 1. David. Y finalmente, llegamos al número 1 de nuestra lista. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de su devoción y su estrecha relación con Dios, David sucumbió a la lujuria de una manera espectacular. En 2 de Samuel 11, versículos 2 al 4, leemos: Y aconteció un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó. La lujuria de David por Betsabé lo llevó no solo a cometer adulterio, sino también a organizar el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé, para cubrir su pecado. Esta serie de eventos provocó la ira de Dios y tuvo consecuencias devastadoras para David y su familia. Sin embargo, la historia de David también nos muestra el poder del arrepentimiento genuino. Cuando el profeta Natán lo confrontó por su pecado, David se arrepintió sinceramente. Su salmo de arrepentimiento, el Salmo 51, es uno de los más poderosos de toda la Biblia. Después de este recorrido por los personajes más lujuriosos de la Biblia, ¿qué podemos aprender? Estas historias nos muestran que incluso los más grandes héroes de la fe tuvieron momentos de debilidad y sucumbieron a la lujuria, pero también nos enseñan lecciones valiosas. Nadie es inmune a la tentación. Incluso los más sabios, fuertes o devotos pueden caer si no están vigilantes. La lujuria puede tener consecuencias devastadoras. Muchas de estas historias terminaron en tragedia, dolor y separación de Dios. Dios ofrece perdón y redención. A pesar de sus fallos, muchos de estos personajes encontraron el perdón y la restauración en Dios. La importancia del autocontrol. Como nos recuerda 1 Corintios 6, versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. La gracia de Dios es mayor que nuestros pecados. Como dice Romanos 5, versículo 20, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Estas historias no están en la Biblia para que nos regodeemos en el escándalo, sino para que aprendamos de los errores de otros y busquemos la fuerza de Dios para vencer nuestras propias tentaciones. Así que, queridos amigos, mantengamos nuestros corazones y mentes puros. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Busquemos la ayuda de Dios para controlar nuestros pensamientos y deseos, y vivir una vida que lo honre en todos los aspectos. Y recuerden, no importa cuán grande sea nuestra caída, el amor y la gracia de Dios siempre son más grandes. Él está siempre dispuesto a perdonarnos y restaurarnos si nos acercamos a Él con un corazón verdaderamente arrepentido. Hasta la próxima, amigos. Que Dios los bendiga y los guarde de toda tentación. No olviden suscribirse a nuestro canal